Buenas tardes, soy Helen Ortiz y en esta oportunidad estaré hablando sobre la enfermedad de la diabetes. Soy estudiante de Kaiser University y hablaré de lo que son los factores, las causas y el tratamiento de lo que es esta enfermedad, también de los tipos. Empezaremos entonces describiendo lo que es la diabetes. Como todos conocen, la diabetes es una enfermedad que se produce por la falta del buen manejo de la insulina en el cuerpo. Sin embargo, esta enfermedad es crónica y se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Se conoce también como un trastorno crónico relacionado con el metabolismo de la glucosa. La insulina es una hormona que regula el nivel de azúcar en la glucosa o en la sangre. Esta enfermedad es la primera causa de muerte nacional y la tasa de porcentaje de mortalidad es del 3% anual. No todo, no todas las personas conocen o manejan que la diabetes se divide en tres grupos. Generalmente se maneja el tipo 2, pero explicaremos qué es la diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Y para este caso, hablaremos que la diabetes tipo 1, más conocida también como diabetes autoinmune, es una enfermedad crónica caracterizada por la deficiencia de la insulina debido a la pérdida de células pancreáticas, lo que provoca hiperglucemia. Si bien los síntomas suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia, en ocasiones pueden aparecer mucho más tarde. Se considera que los estudios han arrojado que en el caso de la diabetes tipo 1, puede haber un lapso de 10 años para comenzar con los síntomas de esta enfermedad. Entre los puntos claves que maneja este tipo de diabetes, eh, se estipula que el páncreas de la persona con diabetes tipo 1 no produce la insulina o produce muy poca. Seguidamente podemos entonces mencionar también que las personas con este tipo de diabetes necesitan medicamento todos los días. Y también en la actualidad, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. No se puede prevenir, sin embargo, se puede controlar de manera muy eficaz. Ahora, la diabetes tipo 2, que es la que generalmente se conoce, es una afección que se produce por un problema en la forma en que el cuerpo regula y usa el nivel de azúcar como combustible. Ese azúcar también se conoce como glucosa. Perdón. Eventualmente, los niveles elevados de glucosa en la sangre pueden derivar en trastornos de los sistemas circulatorios, nerviosos o inmunes. La diabetes es un problema del organismo que causa que el nivel de azúcar en la sangre este, aumente más de lo normal cuando el, el- cuando el cuerpo convierte los alimentos en glucosa y los envía a la sangre. La insulina luego ayuda a pasar la glucosa a la sangre, a las células de la sangre. Y este proceso, bien hecho, evitaría este tipo de enfermedad. Sin embargo, la glucosa entra a las células y se usa como fuente de energía de inmediato o se almacena para el uso posterior. En las personas con diabetes hay un problema de insulina, pero no todas las personas con diabetes tienen el mismo problema. Ahora, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es aquella diabetes diagnosticada por primera vez en el embarazo
Y este tipo de diabetes se presenta entre el 1 y el 14% de las mujeres embarazadas y se asocia a un mayor riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales. Si nosotros hablamos un poco de lo que son los países desarrollados o subdesarrollados, en América Latina, hasta donde yo sé, no se hace este tipo de diagnósticos. Eh, es aquí en Estados Unidos donde, personalmente hablando, he venido a descubrir que hay una diabetes denominada gestacional y se da cuando la persona, la mujer embarazada, coge un sobrepeso o un peso que genera circunstancias de peligro en el cuerpo o en la vida tanto de la madre como del feto. Y es aquí donde se tiene una serie de prevenciones e incluso el adelantamiento del parto para prevenir mayores riesgos de mortalidad tanto en la madre como en el feto. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que denominan esta enfermedad? Primeramente hablaremos o mencionaremos los antecedentes de la diabetes gestacional, que es la que acabamos de hablar y que se presenta en el embarazo. Y en este caso es cuando el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla o no puede, perdón, usarla muy bien en el proceso. Eh, Luego hablamos de la historia familiar. Cuando se habla de historia familiar, los médicos generalmente preguntan si hay alguien en la familia que ha padecido determinada enfermedad, en este caso la diabetes, un hermano, un tío, todo lo que es familia, la edad. Generalmente se cree que es la la predicción o la prescripción de la enfermedad de la diabetes está a partir de los 45 años para arriba, pero en la actualidad también se da un alto porcentaje de prescripción en niños y en adolescentes. Presión arterial. Entre la comorbidad de la presión arterial generalmente está adherida la enfermedad de la diabetes. El sobrepeso es un factor determinante entre si una persona va a padecer de diabetes, ya sea de cualquier tipo 1 o tipo 2, y se considera que la masa corporal de la persona es un factor que ayuda fácilmente a predecir esta enfermedad. La raza o etnia, en este caso es la cultura. En América Latina y en lo que es las personas de bajos recursos, hay una una sobreestimación de esta enfermedad. Y, y aquí en Estados Unidos los porcentajes son aún más altos. Pasamos entonces a hablar de los factores de riesgos. Em, los factores de riesgo, se dice que al conocer los factores de riesgo de cualquier enfermedad, puede ayudar a guiar acciones apropiadas para mejorar el estilo de vida y controlar la enfermedad. Entre los factores de riesgo que nosotros mencionamos, estipulados son la genética, la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación. Al hablar de genética, hablamos de la herencia directa de la madre hacia el hijo. Todo lo que los genes maternos encajan en la herencia. La obesidad, volvemos a esto, que es hablar del sobrepeso, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el mantenerse en un estado pasivo, es un factor de riesgo alto y la mala alimentación. Generalmente las personas que comen en la calle no están bien nutridos o se nutren de bastante comida chatarra, como se le denomina. Cuatro aspectos se determinan en esto para determinar los niveles de riesgo que esta enfermedad da. Pasamos entonces ahora a los síntomas más comunes de esta enfermedad. Podemos mencionar entonces la sed excesiva. La resequedad en la boca lleva a
a tomar agua constantemente. El tomar agua constantemente hace pasar al siguiente síntoma, que es el orinar con frecuencia. Al tomar agua, al tener sed, se tiene que tomar agua. La persona con diabetes eh, afecta grandemente, se puede decir también, el aspecto del sueño, porque al haber la resequedad en la boca, la persona se ve con la necesidad de tomar agua. Al tomar agua constantemente necesita ir al baño y en la noche o en sus momentos de relajación por tomar, decir, las siestas, se despierta o no puede hacer su sueño completamente porque necesita ir al baño. La pérdida de peso. em, en un aspecto personal, en una experiencia con una compañera de trabajo, le notamos la pérdida de peso que ella tenía. Ella ya es una persona de tercera edad, pero joven. Entonces, a pesar de que ella es delgada, hay creencia de que solo las personas, personalmente digo, la persona de sobrepeso iba a padecer de lo que es la diabetes. Y yo caí en como, wow, tú con el peso que tienes, con el cuerpo que tienes, con azúcar, definitivamente sí. La pérdida de peso puede llevarnos incluso a descubrir que se tiene tal vez no la diabetes de un solo, pero sí la prediabetes. La fatiga y la visión borrosa son de los síntomas más comunes. Las complicaciones crónicas nos lleva entonces con esta enfermedad a tener nefropatía, que es enfermedad en los riñones, la retinopatía, que es enfermedad de la vista, como se había dicho, pero incluso aún más fuerte, no solo la vista borrosa, sino también la pérdida de la visión. La neuropatía, que son eh, los daños ya de la parte de la estructura cerebral y también las enfermedades cardiovasculares que son relacionadas directamente con el corazón. Ahora vamos a hablar de lo que es el impacto biosocial, lo que esta enfermedad produce en la persona y cómo eh, es, es, este impacto se lleva a la parte biológica, psicológica y social. En primer punto, entonces, los factores biológicos son consecuencias físicas. La diabetes, especialmente si no está bien controlada, puede provocar complicaciones como enfermedades cardiovasculares, nefropatía, retinopatía, neuropatía y pie diabético. Las limitaciones que esta enfermedad da son físicas. En el caso llega la fatiga, infecciones frecuentes y cicatrización lenta que afectan la calidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando una persona tiene diabetes, sí, es muy importante que se cuide de tener heridas, de tener raspones, de hecho, inclusive de tener una fractura, porque esto lleva más tiempo en que el cuerpo cure. Entre los factores biológicos, el estrés y la ansiedad. El manejo constante de la enfermedad genera situaciones emocionales. Por lo tanto, controlar el estrés va a ser un aspecto importante para que el azúcar se mantenga en los rangos recomendados. También la depresión. Las personas con diabetes tienen el doble del riesgo de presentar depresión por el simple hecho de estar pendientes en prácticamente la asimilación de la enfermedad, ¿verdad? Pero la depresión, la toma de los medicamentos de esta enfermedad pueden causar efectos secundarios que pueden hacer una sobrecarga emocional. También se menciona el distrés diabético, que es la ansiedad específica relacionada con el manejo de la enfermedad. Un factor psicológico que con ayuda del mismo doctor puede llegar a controlarse. En la parte social, las relaciones familiares y laborales, el cuidado crónico puede afectar la dinámica familiar y la productividad laboral. La estigmatización.
puede haber rechazo o incompresión social hacia las personas que viven con diabetes. La carga económica, los costos de los medicamentos, los dispositivos médicos y las ausencias laborales tienen un impacto determinante en lo que es esta enfermedad, lo que lleva a los factores anteriores que estábamos mencionando, ¿verdad? El estrés, la depresión, el distrés diabético y muchas veces la alteración de los nervios, como es la ansiedad. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? O ¿cómo se puede ayudar a mantener los niveles más estables? Podemos mencionar la educación diabetológica. Em, Cuando se está en riesgo de la enfermedad, se pueden denominar tres colores: el amarillo, que es la alerta, el verde, que es el pre, y antes de llegar a la enfermedad. En este caso, la educación diabetológica consiste en asistir a la persona en clases de prevención, ¿verdad? Donde se les habla de las recomendaciones, se les hacen recomendaciones nutricionales, el comer bien, el comer a la hora, hay dietas que no encajan en el metabolismo de la persona, se recomienda el ejercicio, se recomienda el manejo del estrés, o sea, hay clases, hay programas educacionales que pueden ayudar a la prevención y al manejo controlado de la enfermedad. Los chequeos médicos frecuentes, el control de peso es importante, pero entre las recomendaciones nutricionales está recomendar, por ejemplo, a las personas de tercera edad, el azúcar, la sal, el azúcar, eliminarlas. Si es posible, totalmente de su dieta diaria. El ejercicio, la caminata, 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, va a ser fundamental, que coincide en relación con el control de peso. Como conclusiones, creo que lo más básico que se ha podido hablar, pero a la vez lo más importante, podemos decir entonces que la diabetes es una enfermedad crónica, pero controlable. La prevención y el diagnóstico temprano y el tratamiento son claves para el control y las estrategias de tratamiento que se divide en no farmacológicas, como la dieta y el ejercicio. Controlar el peso es significativamente de mucho valor en la prevención, y el buen manejo de esta enfermedad y sus comorbidades es importante para que la persona tenga una calidad de vida. Ahora bien, vamos a terminar con esta presentación y no sin dejar, ¿verdad?, lo que son las referencias bibliográficas, y muy buenas tardes.